parece confiar en el imperialismo, pero ni táctico. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¿Cuál es la historia de las comisiones de paz? Las comisiones de reconciliación, justicia y paz surgen en un contexto de una ola de violencia, de un bombardeo viral. Nos lanzaron el virus del odio, el virus de la confrontación, del antagonismo, del fratricidio, de la enemistad, del no reconocimiento del desarrollo que Nicaragua ha estado viviendo en estos 12 años, el virus de la ceguera. Frente a esa explosión de violencia, esa ola de violencia que se expresó en destruir los bienes públicos, los bienes estatales, los bienes comunitarios, los bienes sociales, la propiedad en donde el pueblo disfruta y goza de sus derechos, como las universidades públicas, los mercados, las alcaldías, las oficinas de instituciones que implementan programas sociales como el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, centros de capacitación técnica jóvenes. Frente a esa virulencia de caos surgen las comisiones de reconciliación, justicia y paz como el antiverso de ese odio. Entonces las comisiones son pregoneras y practicantes de la paz, de la reconciliación, del entendimiento, de la armonía, de la fraternidad, de la hermandad, del sentido de cooperación, de solidaridad, de encuentro humano. Y las comisiones rescatan la memoria histórica del pueblo de Nicaragua, porque nuestra memoria colectiva y en nuestra historia común hay todo un recorrido del pueblo de Nicaragua construyendo la paz. La historia de Nicaragua es la historia de la búsqueda de la paz y tenemos héroes y heroínas que han dado su vida en la búsqueda de la paz desde la época de la colonia, desde la época en que los españoles vinieron e impusieron un genocidio. ¿Sí? Los españoles eliminaron, exterminaron culturas, idiomas, prácticas religiosas, comunidades enteras, pueblos enteros. Y desde esa época nuestras comunidades ancestrales, los chorotegas, los niquiranos, los nagrandanos, todos nuestros pueblos ancestrales, todas nuestras raíces étnicas eran comunidades que tenían un sentido de colectividad, de yo social, de yo comunitario. Era una religiosidad comunitaria, eran prácticas culturales comunitarias, teníamos deportes comunitarios, donde no era tanto el sentido occidental capitalista que tenemos hoy del deporte, ¿no? Del consumo, de vencer al otro, de un vencido y un vencedor. Eran deportes comunitarios donde todos eran ganadores. Entonces, toda esa filosofía ancestral tiene un choque cultural con los colonizadores españoles, que es la imposición, que es la destrucción de la cultura. Y entonces, frente a esas dos versiones, la versión
comunitaria y la versión de la solidaridad, la versión de la armonía. Nuestros pueblos ancestrales tenían una armonía a lo interno de la comunidad, una armonía espiritual con el ser superior, una armonía con la madre tierra. Entonces vinieron los invasores y trastocaron esas relaciones, muy similar a lo que pasa en el 2018. Es decir, estábamos construyendo un modelo de sociabilidad, de progreso compartido, de desarrollo colectivo, de mejoría de las condiciones de vida del pueblo, de todos los sectores, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, indígenas o pueblos originarios y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, es decir, todos los sectores de la sociedad, productores, micros, pequeños, medianos productores, emprendedores, artesanos. Y entonces, de igual manera, ese virus trató de destruir ese modelo de desarrollo colectivo. Entonces, la historia de Nicaragua es esa, es la búsqueda de la paz, y la narración de la historia nos ha hecho creer que somos conflictivos, ¿ya? Que somos conflictivos, que el nicaragüense es peleantín, es bochinchero, etc. Nos han hecho creer que tenemos un modelo de cacique Nicaragua y el cacique Diriangén, y que tenemos que optar por uno de esos dos modelos, y nos han borrado de la historia el hecho que hubo un momento que Diriangén y Nicaragua se unieron en pro de defender todo el territorio nacional, en pro de defender ese sentido de comunidad y de colectividad que es parte de las culturas originarias ancestrales. Entonces tenemos que ir en cada etapa de la historia encontrando esos hitos de paz. En los años 80 hubieron comisiones de reconciliación y paz. En los años 80 el comandante Daniel Ortega, presidente de la República en ese momento, emitió un decreto presidencial conformando las comisiones de reconciliación y paz, producto de un trabajo que se estaba haciendo a nivel comunitario. ¿Y quiénes estaban en esa comisión? Estaba el cardenal Miguel Obando y Bravo, que en paz descansa, estaba el doctor y reverendo Gustavo Parajón. Entonces teníamos, en paz descansa también, entonces teníamos un ícono de la Iglesia Católica y un ícono de la Iglesia Evangélica, y dentro de la comisión habían personas de diferentes ideologías a nivel nacional, y a nivel territorial pasaba lo mismo. Habían delegados de la palabra, pastores evangélicos, líderes comunitarios y sociales en la búsqueda de la paz en un momento de guerra impuesta. Igual, o sea, volvemos al punto. O sea, las guerras que hemos vivido en Nicaragua han sido guerras contra el pueblo, como dice tu documental, guerras contra la comunidad, exógenas, vienen desde afuera, enlatadas, jerárquicamente trasladadas, financiadas desde afuera, y el pueblo desde dentro buscando cómo desmontar esos conflictos. Y es lo que hicieron las comisiones de reconciliación y paz en los años 80. Y se logró el trabajo que se hizo en los años 80 desde ese tejido social propositivo, constructivo, pacificador. Se logró que el ejército de la contrarrevolución se desmovilizara. O sea, nos han hecho creer que fue en los años 90 que se desmovilizó la contra, y no es cierto. La contra empezó a desmovilizarse en los años 80, producto de un proceso de pacificación, de conexiones internacionales y nacionales, producto de los acuerdos de Contadora, de los acuerdos de Esquipula I, de Esquipula II, los acuerdos de Zapuá, en donde el gobierno de reconstrucción nacional, es decir, el sandinismo siempre ha tenido una vocación de paz, no es una vocación que surge en este momento, es una vocación desde siempre. Es decir, el fundador del sandinismo, el general Augusto César Sandino, general de Mujeres y Hombres Libres, fue un promotor de la paz y muere en un contexto de búsqueda de la paz, de firma de la paz, de firma del entendimiento entre los nicaragüenses. Y él creyó en un proyecto de paz, se entregó a un proyecto de paz, fue traicionado por Somoza, fue traicionado por los poderosos de la época
Y volvemos al punto, desde fuera se da la orden en complicidad con malos hijos de la patria y asesina al general de la paz, Sandino, general de la paz, porque eso es lo que promovió en este acuerdo, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de compartirte, Marcio, es que las comisiones de reconciliación, justicia y paz tratan de desentrañar todos los hitos históricos y todas las luchas del pueblo de Nicaragua por construir la paz. Entonces, surgen en medio del intento de golpe de Estado fallido y tienen una propuesta diferente. En abril del 2018 estalla el intento de golpe contra la prosperidad, golpe contra el desarrollo humano, golpe contra el progreso de la comunidad con la mejoría de las condiciones de vida. No era solamente un intento de golpe contra el Frente Sandinista o contra el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional o contra el presidente constitucional de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega. No era solamente un golpe contra esa institucionalidad del país, sino un golpe al pueblo, a la comunidad. Entonces, frente a ese intento de fractura, de lesión, de destrucción, surgen las comisiones de reconciliación, justicia y paz en el mismo mes de abril del 2018 y puedo darte ejemplos aquí en San Judas, aquí en el distrito 3 de Managua, mientras los promotores del odio y la violencia estaban identificando jóvenes en riesgo y dándoles licor, dándoles drogas, dinero, para que se envolvieran, ¿no? en medio de los actos de violencia. Hubo una comisión, surge ahí una de las primeras comisiones de reconciliación, justicia y paz en Managua, en el distrito 3, integrada por pastores evangélicos, integrados por algunos laicos de la Iglesia Católica, por líderes comunitarios y sociales, y fueron en la pura conflictividad, donde andaban con armas industriales y armas hechizas, ambas destruyen y ambas quitan la vida de seres humanos, fueron y dialogaron con estos jóvenes, ¿ya? Para que no continuaran ese acto de violencia, explicándole que la violencia solamente trae destrucción, que afecta a toda la comunidad, e inició ahí un proceso de pacificación, ¿ya? Se bajó, estaban tratando de atacar la alcaldía de Managua y otros lugares, y se bajó el nivel de violencia. Esa experiencia que te estoy diciendo en Managua, también en otro lugar, en Catarina. De igual manera, en Catarina surge entre abril y mayo las primeras comisiones de reconciliación, justicia y paz en Jinotega, de igual manera. Y en Jinotega, el alcalde, uno de los sacerdotes del municipio de Jinotega y líderes sociales de prestigio del municipio conformaron una comisión para llegar a un acuerdo y resolver, distensionar, procurar la estabilidad en el municipio de Jinotega. Se llegaron a acuerdos y se logró. O sea, debemos de decir de que las comisiones de reconciliación, justicia y paz aportaron sus granos de maíz para desmontar, ¿no?, toda esa oleada de violencia e intento de derrocar a un gobierno electo democráticamente. Y desde ese momento ha habido un crecimiento vertiginoso de las comisiones, ¿no? Desde abril hasta la fecha, hoy en día tenemos 7.000 comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el territorio nacional. Estamos hablando que hay 15 comisiones departamentales, 153 comisiones municipales, 2 comisiones regionales en la costa caribe, una comisión en el Caribe Norte y otra comisión en el Caribe Sur, y el resto de comisiones son de carácter comunitario. Hemos visitado ya los 153 municipios del país. Sí, hemos visitado todas las cabeceras departamentales y los
los centros de cada municipio. Hay una comisión nacional, hay comisiones departamentales, hay comisiones municipales y hay comisiones comunitarias. Este servidor es miembro de la Comisión Nacional y se crea una sinergia y una dinámica interactiva de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces la Comisión Nacional acompaña la instalación de las comisiones departamentales, las comisiones departamentales acompañan la instalación de comisiones municipales y las comisiones municipales acompañan la conformación de comisiones distritales y comisiones comunitarias. Entonces en cada territorio se busca promotores de paz, se busca personas de buen corazón, mujeres y hombres de buen corazón que aman la armonía, que aman la estabilidad de su comunidad, que tienen espíritu inclusivo, que son tolerantes, que son dialogantes, se identifican para que puedan ser líderes de las comisiones. Pero en realidad los llamados que se hacen son abiertos, son asambleas abiertas. ¿Ya? Asambleas abiertas, si es de carácter municipal la comisión que se va a instalar, se hacen llamados abiertos a nivel municipal, y si es en un territorio se hacen llamados abiertos, se explica cuál es el objetivo, la naturaleza, la misión, el porqué de estas comisiones, se da a conocer a los hermanos nicaragüenses que estas comisiones se están conformando para que todos los conflictos, todos los desencuentros y desentendimientos que tengamos en Nicaragua a nivel familiar, comunitario, vecinal, laboral, religioso, a todos los niveles, los desencuentros y desavenencias no los resolvamos por la vía del grito, la ofensa, la amenaza, el chantaje, sino que los resolvamos por métodos pacíficos, como el diálogo, la escucha activa, la empatía, la mediación, la conciliación, o sea, que son métodos que culturalmente los hemos practicado. Hay una serie de dichos populares y hemos estado haciendo un ejercicio de rescatar los dichos populares nicaragüenses y cómo dentro de esos dichos hay cultura de paz. Por ejemplo, nuestros abuelos nos decían: respete para que lo respeten. ¿Ah? Respete para que lo respeten. Cuando alguien habla, el otro escucha. Eso es diálogo inclusivo, eso es diálogo tolerante. Nuestros abuelos nos decían: haz bien y no mires a quién. Eso es solidaridad, ¿ya? Amor con amor se paga. Eso es reciprocidad. Entonces, la cultura popular nicaragüense está llena de una serie de expresiones que evocan, que movilizan la conciencia comunitaria a vivir en armonía. Estamos en el quinto recorrido, el quinto periplo de visitas a los municipios del país. Y en las primeras visitas era muy difícil. En las primeras visitas muchas veces eran llantos colectivos, ¿ya? En Carazo, en León, en Masaya, porque la gente nos decía: me mataron a un ser querido, ¿ya? Me secuestraron a un familiar, o gente que nos contaba su testimonio de que fue secuestrada, que fue golpeado, que fue torturado. Tu documental, Marcio, revela muchas de estas torturas, pero yo diría que esos son casos emblemáticos. Así como lo que aparece ahí en el documental Guerra contra el Pueblo, hay centenares de casos de personas que fueron secuestradas, personas que estuvieron encerradas, personas que las bañaron con gasolina, las cubrieron de aceite, las golpeaban con tubos, hombres y mujeres que fueron abusados sexualmente, violaciones colectivas, amenazas de muerte, personas que les pintaron la casa, que circularon sus fotografías y sus nombres. Entonces los primeros encuentros eran eso, eran catarsis, eran todo un ejercicio espiritual para la gente desahogarse, la gente lloraba, la gente tenía inclusive heridas frescas, ¿no? Mucha gente se levantaba la ropa y decía: mire, aquí está la herida, o sea, aquí tengo un pedazo de charnel, producto del balazo. La gente diciendo: estoy en la calle porque me quemaron la casa.
Es decir, los primeros encuentros eran bien duros, bien difíciles, ¿verdad? De un ejercicio de desahogo, un ejercicio de liberación, de expresar indignación también, molestia, enojo, y de expresar un sentimiento de duelo, un sentimiento de dolor, ¿no? Cuando perdés a un ser querido, hay varias etapas, pues la etapa de la negación, después viene la etapa del duelo, y después la etapa de la recuperación emocional. Entonces, algo así, nada más que de manera colectiva, es lo que hemos vivido en las comisiones de reconciliación, justicia y paz. La palabra perdón no aparecía en los primeros encuentros. La palabra reconciliación no aparecía en los primeros encuentros. Los primeros encuentros era desahogo de lo que había ocurrido, lo que había sucedido, ¿no? En medio del impacto de la violencia vivida en los territorios. Luego, en los subsiguientes encuentros, sí, empezaron expresiones de búsqueda de la reconciliación, porque esto no ha sido algo impuesto. La conformación de las comisiones es un proceso de acompañamiento y un proceso del pueblo organizándose. Las comunidades, las familias en los territorios organizándose en espacios propios para construir la paz desde la familia, desde la comunidad, desde el municipio, en el ámbito territorial. Y entonces en los subsiguientes encuentros se empezó a hablar de reconciliación, se empezó a rescatar la memoria histórica, y los más adultos dijeron, bueno, nosotros en los años 80 conformamos comisiones de paz y reconciliación. Si lo hicimos antes, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Si logramos perdonar en los años 80 a la contra, que incendió, que quemó, que destruyó espacios económicos, que hubieron violaciones sexuales, si logramos reconciliarnos en esos años donde hubieron 50.000 muertos aproximadamente, decenas de miles de heridos, donde las familias estaban fracturadas, divididas, segmentadas, en aceras totalmente opuestas, donde no solamente había ofensa verbal como la que hemos tenido ahora, no solamente era una guerra, donde todos los días miraba un amigo, un vecino, un familiar morir, y que llegaba al vecindario muerto, producto de esa guerra de agresión. Entonces la gente empezó a reflexionar, si nos reconciliamos en los años 80, ¿por qué no nos vamos a reconciliar ahora? ¿Ah? Que sí hubo una guerra material, pero la mayor parte de la guerra fue virtual, fue psicológica, ¿ah? Fue de crear un caos en la mente, en el espíritu, en el interior. Trataron de que esa guerra emocional llevarla al plano de la guerra material. No lograron, no pudieron, ¿verdad?, dar ese salto. Producto de que el pueblo quiere la paz, producto de que la mayoría del pueblo nicaragüense quiere la paz. Es decir, los que fueron manipulados, confundidos y arrastrados hacia la violencia fue un segmento minoritario, ¿ah?, de la población. En la mayoría de los municipios no hubieron tranques, ¿ya? Y en estas visitas la gente con mucha alegría y con mucho orgullo te dice, aquí en este municipio no hubieron tranques. En Palacagüina, en Yalahuina, en muchos municipios del norte, en todos los municipios de la costa Caribe no hubieron tranques. Y la gente nos dice orgullosamente, en la costa Caribe Sur, en todos los municipios que nos hemos reunido, en Corn Island, en Bluefield, en Laguna Perla, la gente dice, aquí no hubieron tranques. En la costa Caribe Norte, en Bilwi, en otros municipios, en el Triángulo Minero, que fueron escenarios de guerra en los años 80, en Rosita, en Ciuna, en Bonanza, la gente nos dice, aquí no hubo tranques. Entonces, no lograron, ¿verdad?, trasladar esa guerra psicológica a una guerra material, pero quedó ahí una afectación en la psiquis del pueblo, quedó una afectación en la espiritualidad del pueblo, y crearon fracturas en los vínculos, ¿no? No quedamos enfrentados materialmente como en los años 80, pero sí enfrentados emocionalmente. O sea, los lazos afectivos familiares se rompieron, se fracturaron, y una gran división en las familias nicaragüenses. Entonces las comisiones están trabajando en eso.
O sea, reconciliar, ¿qué significa reconciliar? Re significa volver, regresar. Y conciliación viene de conciliare, que es volver a conectar, volver a vincular. Entonces estas comisiones de reconciliación, eso es lo que están haciendo, están procurando restablecer las conexiones, las relaciones, los vínculos afectivos, emocionales, amorosos, entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre esposos, entre compañeros de vida, para procurar la armonía. Fíjate que en muchos lugares han habido testimonios de personas que dicen, han habido expresiones en dos sentidos, en el sentido de pedir perdón y en el sentido de perdonar. ¿No? Han habido personas que dijeron, a mí ha sido duro, con lágrimas en los ojos, han dicho, mataron a mi esposo, pero en aras de la paz de Nicaragua, yo perdono. Y fíjate que eso nos lo dijeron en el contexto que aprobamos la ley de amnistía en la Asamblea Nacional. ¿Ya? La ley de amnistía, que es la ley del perdón. El perdón para todas las personas que participaron en actos de delitos políticos y de delitos comunes y conexos entre el 18 de abril del 2018 y el 10 de junio del 2019. O sea, el Estado de Nicaragua, a través de esta ley, otorga amnistía o perdón a todas las personas, ya sea que estuviesen detenidos, que estuviesen procesados, quienes estaban transitando en el juicio o quienes ya habían recibido una sentencia condenatoria o que ya estaban cumpliendo la sentencia condenatoria. Esas 5 categorías, todos recibieron perdón. Entonces, en medio de ese contexto, hubieron muchos testimonios que la gente decía, yo otorgo el perdón. O sea, una cosa es el perdón jurídico, el perdón del Estado de Nicaragua, y otra cosa es el perdón comunitario. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que cometieron estos delitos regresaban a los barrios, regresaron ya a los barrios, y no ha habido un solo acto en todo el territorio nacional de pleito, de conflicto, de agresión o de venganza frente a los que cometieron el delito. O sea, el Estado perdonó y el pueblo perdonó también. Hay varios testimonios en León, en Masaya, en el norte del país, en Carazo, en Diriambe, en Jinotepe, varios testimonios de las personas expresando ese perdón a quienes cometieron actos. Y dice, fulanito de tal regresó, ya está aquí en el barrio, vecino, ¿ya? Claro. Y que quizás se encuentran no solamente en el barrio, sino que se lo encuentran en el mercado, en el parque. Vos sabés que nuestros municipios son pequeños y el parque, por ejemplo, es un lugar de encuentro público, ahí van toda la familia, ahí lo vemos al agresor y te dicen el nombre, fulanito de tal, y nosotros lo perdonamos. O se encuentran en el mercado municipal, todos estos, o inclusive a veces hasta en iglesias. Y entonces las personas han expresado que perdonan a sus victimarios, porque normalmente quien ejerce el perdón es la víctima. ¿Ya? El victimario casi siempre no reconoce el daño, el perjuicio que causó, no reconoce que ha cometido un delito, no pide perdón. Entonces es la víctima quien decide ejercer en un acto cristiano, o sea, la máxima identidad, la máxima expresión del cristianismo es el perdón. Cristianos y evangélicos, católicos y evangélicos, oramos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a las que nos ofenden. Pero el perdón también es el máximo acto de generosidad de un revolucionario. ¿No? Claro. Los revolucionarios otorgan perdón, practican el perdón. Y el perdón colectivo lo ha ejercido el sandinismo como movimiento colectivo, como movimiento político de masa en estos 40 años. ¿Ah? Claro. Y se ha otorgado como un acto colectivo, pero también se ha otorgado como un acto jurídico institucional. Sí. Es decir, las leyes de amnistía fundamentalmente que han habido en Nicaragua
la gran mayoría se han otorgado en gobiernos sandinistas. En el gobierno de reconstrucción nacional se otorgaron varias leyes de amnistía a la Guardia Nacional, se otorgaron leyes de amnistía a quienes habían participado en la contrarrevolución, y hoy se otorga amnistía en un gobierno sandinista, pero con vocación de país, un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Se otorga amnistía a todos los que participaron en los actos de violencia entre el 18 de abril del 2018 y el 10 de junio del 2019. Mira, en Nicaragua tenemos dos modelos culturales que se están enfrentando. Hay dos discursos, dos planteamientos. Tenemos el modelo del odio, de la confrontación, de la animadversión, del antagonismo, de la atomización, del fratricidio, del rechazo, del caos, de la destrucción, de la mentira y del no reconocimiento de la humanidad, de la dignidad y los derechos de la otra persona o del otro grupo. Y tenemos una propuesta de modelo que es de paz, de reconciliación, de entendimiento, de unidad, de fraternidad, de hermandad, de resolver nuestras diferencias por métodos pacíficos. Si nosotros seguimos el camino del odio y de la confrontación, perdemos todos, nos destruimos todos. O sea, no hay vencedores y vencidos, solamente hay destrucción. Hay destrucción, porque eso es lo que genera la guerra, ¿no? Y hacia eso nos quieren llevar, no solamente una guerra material, sino una guerra económica, una guerra simbólica, una guerra cultural, ¿no? Una guerra, los símbolos, por ejemplo, cómo han tomado los símbolos patrios y los han manipulado. La bandera azul y blanca, poniéndole invertido el triángulo equilátero donde están los 5 volcanes, donde está el gorro frígido, y la bandera azul, blanco y azul, que es de paz. El azul representa los océanos, el Caribe y el Pacífico. El azul representa justicia, libertad, y el blanco que representa fraternidad, hermandad, paz. O sea, han tergiversado el máximo símbolo de la paz de Nicaragua, que es el azul y blanco, lo han convertido en un símbolo de guerra, o sea, en un manto de guerra, casi como en un manto de pirata, ¿no? Sí. Los piratas colocaban en la cúspide la calavera de capa, o sea, de todo. De capa, o sea, ¿me entendés? Entonces esta es una guerra simbólica, o sea, todos los símbolos de paz de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestra heroína, o sea, todo lo han tratado de invertir. O sea, así, eso de invertir el triángulo en la bandera es invertir toda la simbología de paz para convertirla en una simbología de guerra. Entonces, ese discurso y esa práctica de confrontación destruye, y ya lo hemos vivido. O sea, fue una destrucción de la economía, una destrucción de las exportaciones, lesión a esa capacidad de atracción de inversiones que teníamos en Nicaragua, de la ola de turismo, pero más allá de la destrucción material en edificios públicos, etcétera, es la destrucción espiritual que generaron, esa división entre las familias nicaragüenses. Entonces, eso es lo que nos deja seguir el discurso de la confrontación, seguir el discurso del modelo de convivencia armónica, de convivencia pacífica. Trae desarrollo y trae beneficios materiales y espirituales para toda Nicaragua, para sandinistas y no sandinistas, para católicos y evangélicos, para quienes tienen empresas y para quienes no tienen empresas, para quienes tienen un nivel educativo profesional y para quienes tienen un nivel básico educativo. ¿Sí?
nos beneficia a todos los nicaragüenses. La paz es el principal elemento y la principal condición para que toda Nicaragua se siga desarrollando. Entonces, como decía Gandhi, que nosotros lo hemos asumido, el único camino es la paz, no hay otro camino, ¿ya? Y como dice el maestro de maestros, el príncipe de la paz, Jesús de Nazaret, dice: bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esa bienaventuranza tiene diferentes traducciones. Otra traducción dice: bienaventurados los pacificadores, felices los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, nuestra cultura, que es una cultura mayoritariamente cristiana, esta construcción de la paz y esta dicha de encarnar un mensaje de armonía en donde mi yo se conecta con tu yo, aunque no seamos de la misma ideología política o seamos de la misma ideología política, eso trae un beneficio para toda la familia, en este caso para toda la familia de Nicaragua. Claro, entre todo este tiempo, ¿cuál ha sido tu experiencia más difícil y la más gratificante? Han habido varias experiencias difíciles, varias experiencias gratificantes. Creo que una experiencia complicada fue en uno de los primeros encuentros en Estelí, ¿no? Estábamos haciendo un llamado a la paz, al entendimiento. Fue un encuentro municipal, había, como te digo, abiertos los encuentros. Se desarrolló en la FAREN, en recinto universitario de la Universidad Pública en Estelí, y estábamos conversando sobre la necesidad de resolver los nicaragüenses todos nuestros desentendimientos por la vía de métodos pacíficos. Y bueno, el público estaba escuchando, pero había un grupo de jóvenes levantando la mano insistentemente queriendo participar, y damos la palabra, porque son encuentros, son diálogos colectivos lo que hacemos. Entonces dimos la palabra a los jóvenes y empezaron a cuestionar, ¿no? Empezaron a cuestionar, pero fueron poco a poco subiendo el tono. Sí. Y empezar a decir que la política de Estado para una cultura de paz y reconciliación era inconstitucional, que eso iba contra el pueblo. Y de pronto pues un grupo de jóvenes empezó dentro de la asamblea a corear, digamos, la actitud, ¿no?, de uno de los jóvenes que había preguntado. Entonces se creó un ambiente bastante tenso, Sí. ¿no? Pero escuchamos con paciencia, con tolerancia, que ellos expresaran todo lo que tuviesen a bien, y después empezamos a explicar, ¿no?, de que la paz es un derecho constitucional, que la paz es un derecho que está establecido en todos los instrumentos internacionales que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado. La paz como un derecho de las colectividades, como un derecho de los pueblos, la paz multidimensional, la paz a todos los niveles, paz familiar, paz comunitaria, paz social, es un derecho humano de tercera generación. Entonces empezamos, como estábamos, era un grupo de estudiantes universitarios, Claro. le dimos argumentos académicos alrededor del derecho a la paz, pero había bastante tensión en el ambiente porque estaba ese pequeño grupo de jóvenes que hacían ese planteamiento y la gran mayoría que tenía una receptividad alrededor de que el pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en paz. Al final la mayoría de personas que empezaron a corear, empezaron en voz alta a expresar mensajes de paz. Entonces era un poco tenso, ¿no?, la situación, porque estaba polarizada la asamblea. Claro. De un grupo pequeño que tenían todavía una actitud de confrontación y la gran mayoría de la asamblea que estaba evocando la paz. Pero al final no hubo pues ninguna agresión física ni ninguna manifestación,
más que expresiones, pues, verbales, pero sin caer en ofensas. Pero para mí era bastante tenso, pues, estar en medio de esa situación y presentando argumentos jurídicos, argumentos sociales, porque anteriormente te mencioné que usamos argumentos de la cultura popular, pero también usamos argumentos legales, pues. Claro. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz tienen como fundamento jurídico la Constitución política, la Ley 985, que es la Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, la Ley de atención integral a las víctimas, que es la Ley 994, la Ley de amnistía, que es la Ley 996, y otra cantidad de normas jurídicas que apuntan a que en Nicaragua debemos de construir un modelo de alianza, de diálogo, de consenso, de paz social. ¿Y tu experiencia más gratificante en todo este tiempo? Como te digo, son varias experiencias gratificantes. Se me viene ahorita a la mente en San Rafael del Norte, ¿verdad? Un municipio que fue escenario de la guerra en los años 80 y en donde había mucha armonía, mucho ambiente de solidaridad, y la gente expresaba: nosotros nos reconciliamos en los años 80 y hoy estamos gozando de esa paz que comenzamos en los años 80 y que todos estos años la hemos venido alimentando y que ahora la estamos consolidando. Y ahí había representantes de la Iglesia Católica, había representantes de la Iglesia Evangélica, habían candidatos, personas que habían sido candidatos a alcalde por el PLI, personas que habían tenido cargos políticos en el PLC, estaba un exdiputado del PLC, es decir, había una diversidad ideológica, estaba liderazgo del CLS municipal, del Frente Sandinista, es decir, había diversidad política, diversidad religiosa, habían grandes productores, habían campesinos, habían jornaleros, habían mujeres del sector popular, hermanas del mercado, es decir, había una diversidad y con mucho ambiente de mucha fraternidad, de mucho deseo de trabajar por la paz, de asumir un compromiso colectivo, de convertirse en mensajeros, pregoneros y constructores de paz en San Rafael del Norte. Es bien difícil, pues, en minutos, ¿verdad? Contarte tantas experiencias, pero realmente este crecimiento, este número de comisiones en todos los municipios del país nos dice que el pueblo anhela la paz, quiere la paz y está dispuesta a ser constructor de la misma. Los nicaragüenses estamos llamados a ser edificadores de la paz y todas podemos tener un rol de paz en el ámbito que nos encontremos. Podemos ser taxistas de la paz y que las personas que se monten a nuestro vehículo, recibirlo con mucha afabilidad y conducir el taxi de una manera que no se infrinjan las leyes de tránsito y darle tranquilidad a las personas que van dentro del vehículo. Podemos ser artistas de la paz, ¿no? Y quienes tienen el don, el talento de escribir, soltar la pluma de la poesía, de la lírica en favor de la paz. Los que son comunicadores sociales pueden ser comunicadores de la paz y no usar videos, imágenes, lenguajes que incentiven a la polarización y a la confrontación, sino mensajes que motiven a los nicaragüenses a vivir en relaciones fraternas, comunicadores de paz. Y podemos ser maestros de la paz, ¿ya? Ejercer una pedagogía, ejercer una didáctica de relaciones de respeto entre maestros y estudiantes, relaciones democráticas y formar una cultura de la paz desde el aula de clase. Y podemos ser servidores públicos de la paz, ¿ya? Si estamos en un centro de salud, si estamos en un hospital, tratar con la mayor amabilidad. Como dice la política pública de salud del gobierno, de nuestro buen gobierno, que establece que los servicios de salud deben de ser con calidad,
con calidez, con cariño, con mucho sentido humanitario. Eso es cultura de paz. Y podemos ser padres y madres de la paz, no usando la violencia física, no usando la palabra agresiva o denigrante a nuestros hijos y nuestras hijas, sino usar métodos de educación familiar basados en la ternura, modelos de crianza con ternura, que el Ministerio de la Familia los ha estado promoviendo, pero que necesitamos interiorizarlo en todas las familias nicaragüenses. Desde donde estemos, podemos hacer agentes e instrumentos de paz. Correcto, gracias. Oíste, Carlos. Gracias a vos, Marcio, y gracias a toda la gente que nos sintoniza. La paz tenemos que seguirla construyendo día a día. Forjando la unidad, de norte a sur se movilizarán desde el Salar.